Bien, ya estamos junto a ustedes aquí en Tu Conexión Matinal, como siempre toda la mañana acompañándolos, entreteniéndolos, reflexionando, informándolos. Y fíjese que en esta oportunidad quédese acá con nosotros porque estamos con una psicóloga. Ella es de Iquique, justamente, está conectada online. Ella es psicóloga clínica de la Clínica Tarapacá, justamente, y quiso estar con nosotros porque hace poco fue el Día Internacional en contra del bullying. Ya, en contra del bullying, esto que afecta a tanta gente en nuestro país, especialmente a los jóvenes. Estamos con René Calla. ¿Cómo está, René? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, buenos días. Bien, muchas gracias. René, primero aclaremos un poco qué es exactamente el bullying, porque hace unos años este concepto era un poquito alejado. ¿Qué es el bullying en sí? Si me lo puedes diferenciar con algo de que pueda ser otro tipo de violencia, por favor. Claro, siempre está la confusión entre el bullying y también las agresiones, ¿cierto? Claro. El bullying, a diferencia de las agresiones, puede ser una agresión física, verbal, psicológica, pero que está constante en el tiempo y que además se ejerce, puede ser en el colegio, en las casas, ¿cierto? También, pero se ejerce con gente que generalmente tiene un perfil bastante más bajo. Y bueno, por otro lado, además, ¿cierto? La mayoría de las veces a la víctima le da miedo de pararlo por vergüenza a que lo sigan acosando o también por miedo a que le puedan hacer algo peor. Las familias generalmente tienden a no distinguir entre las agresiones y el bullying y piensan que cuando el estudiante sufre una agresión dentro del establecimiento o incluso fuera de él, porque también está el bullying cibernético, que es ciberacoso, se piensa que ya es bullying cuando a veces, ¿cierto?, es solamente una agresión. Entonces la diferencia más grande es que el bullying se sostiene en el tiempo. Ya. Y es constante, no es algo que se ve una vez y después al otro mes, sino que es algo mucho más constante. Ya, o sea, aclaremos esto. Hay la violencia común y corriente, digamos, es cuando yo a alguien lo agredo, pero una vez. Y el bullying es cuando lo agredo constantemente. Siempre estoy, digamos, intentando abusar, agredir, burlarme o lo que sea. Claro que sí. Perfecto. Sí, y además tenemos espectadores en el bullying generalmente. Hay espectadores. ¿Puede existir un bullying que sea al interior de una casa, hermanos? Sí, se puede dar. Hay veces que entre los hermanos se acosan y muchas veces también los padres no paran esta dinámica porque se cree que es una dinámica propia, ¿cierto?, de la familia. Muchas veces los mismos padres ejercen agresiones sistemáticas dentro del hogar. Perfecto. René, ahora dime una cosa. El bullying, ¿cómo va en materia de cifras en Chile? Sí, bueno, en la región metropolitana siempre, por el tema también de capacidad de la gente que vive ahí, va liderando, ¿cierto?, con el 39% de las denuncias realizadas. Acá lo tengo. En todo Chile. Le sigue Valparaíso con 12, Biobío con 7. Exactamente. Perfecto. Oye, René, entonces, pero también nos contaste que entre el 2019 y ahora ha subido un 27, y algo por ciento el bullying también, ¿verdad? Claro. Sí. Pero eso a nivel nacional. Principalmente, sí. Creemos que tiene que ver con la pérdida de la convivencia de los estudiantes por la pandemia, ¿cierto? Hubo una convivencia más cibernética, ¿cierto?, que se dio a raíz de la pandemia, donde los chicos se comunicaban a través de las redes sociales, a través de Zoom, ¿cierto? Se abrieron un montón de cuentas, YouTube, está TikTok también, pero sabemos que las redes sociales promueven, sin ser directamente tal vez su intención,
una vinculación un poco más agresiva, más hostil, y esto tiene que ver porque se pueden hacer estas cuentas anónimas que en muchos casos las personas utilizan para poder ejercer violencia cibernética o ciberbullying. Ok, perfecto. Ahora, cuéntame un poco, ¿cómo es? ¿Puede ser un bullying solo verbal? ¿Puedo yo decirle a alguien, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres lo otro, tú eres lo otro? Y eso ser un bullying sin que yo lo golpee, ¿verdad? Claro, no, perfecto. Mira, o sea, sí, hay bullying, hay 4 tipos de bullying hasta el momento identificados. El verbal, ¿cierto? Que es cuando nosotros nombramos a las personas con algún tipo de apodos, los ridiculizamos. También está el bullying físico, que es cuando los golpeamos, estamos constantemente dándoles manotazos, ¿cierto? Haciéndoles caídas. Está el bullying encubierto, que es el bullying más difícil de identificar porque son bromas más indirectas. Es cuando se aísla a una persona. Y cuando también, bueno, de repente lo excluimos, le hacemos bromas que no son para esa persona, pero las hacemos las hacemos públicas, digamos. Entonces esa persona se siente aludida porque generalmente va hacia esa persona, ¿cierto? Porque tiene que ver con alguna cualidad específica de esa persona o con alguna situación que haya pasado a esa persona. Y el último bullying es el cyberbullying o el bullying cibernético, que es el que se hace por redes sociales, que generalmente es anónimo y tiene que ver no solo con acosar por mensajes o en su cuenta de Instagram o Facebook, sino que también con exponer, por ejemplo, imágenes constantes de conversaciones, imágenes privadas. ¿Por qué los seres humanos tenemos tendencia a ser maldadosos? ¿Por qué no tenemos tendencia a ser bondadosos? ¿Por qué cuando nosotros vemos a una persona más débil, con más bajo nivel de defensas, por así decirlo, cuando alguien es más condescendiente, en vez de cuidar a esa persona, vamos y ¡guau!, le damos peor? ¿Qué nos nace en nuestro cerebro para poder ser siempre maldadosos? Bien, hay como... Podría hablar de la filosofía, hablar como desde que Schopenhauer decía que el hombre es malo por naturaleza y aprende a estar en la sociedad, y por otro lado Rousseau decía que el hombre era bueno por naturaleza y que lo corrompía la sociedad. Ahí hay un dilema filosófico del cual creo que los espectadores y tú tal vez pueden tener una opinión específica, pero creo que esto es como un círculo vicioso. Claro, es como cuando tú tienes una esposa o un esposo bueno y no lo engañáis peor y te burláis de la mina y la arrastráis y la botáis y la insultáis y la jodís. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no valoras eso? Y te lo dicen, después llega otra que te engaña a ti, que no sé qué, y uno bien enamorado de esa. ¿O no? Tiene que ver también un poco con la mala gestión de nuestras emociones. Ahora te voy a hablar desde el aspecto psicológico. Generalmente las personas, las emociones más fuertes, ¿cierto?, las más potentes que podemos sentir son la rabia y la alegría. ¿Cierto? La rabia, la tristeza, la alegría, las emociones básicas, el miedo, qué sé yo, pero las que tienden a dominar nuestra conducta cuando no las gestionamos son la rabia. Bueno, y la alegría también, pero diría yo que la rabia es bastante predominante. Y muchas veces las personas no saben gestionar esa rabia, no se conocen a sí mismas, y por supuesto que esto se replica también en las familias y en los niños. Entonces, cuando a los niños no se les educa en cuanto a sus emociones y qué hacer, cómo gestionarlas, no controlarlas, gestionarlas. ¿Qué es la diferencia entre controlarlas y gestionarlas? ¿Y cómo se gestiona y cómo se controla? Bien, el control tiene que ver con no dejar salir, ¿cierto? Sino que encubrir algo, controlarlo, dejarlo dentro. ¿Todos somos capaces? Uno controla, sí, pero no es la forma más saludable de administrar, digamos, una emoción. Cuando uno controla una emoción, generalmente no la comparte, la guarda,
y se enfurece demasiado y no sale esta emoción. ¿Ya? Y ahí empieza todo tipo de consecuencias a nivel mental, físico, de conflicto y de cosas. Exacto. Ya, ¿y cómo es gestionar una emoción? Ya, ¿qué es gestionar? Gestionarla tiene que ver con dejarla ser, pero cuidar, ¿cierto?, cómo la dejamos salir. Por ejemplo, cuando gestionamos una emoción de manera adecuada, la rabia en este caso, podríamos sentir rabia, ¿cierto? Pero poder entender a nivel psicológico por qué siento esa rabia. Muchas veces la rabia está relacionada con la falta de límites o que alguien pasó a llevar nuestros límites. Por ejemplo, cuando una persona nos es infiel, seguimos con el tema que pusiste hace un rato de las parejas. Para nosotros, bueno, para nadie creo yo, a no ser que seas una pareja que tenga muchas parejas y esto esté en acuerdo, pero para las parejas monogámicas, ¿cierto?, el límite es tener una pareja y ser respetado dentro de la relación. Cuando uno de los dos pasa a llevar ese límite, generalmente sale la rabia. Entonces la rabia tiende a salir cuando alguien pasa a llevar nuestros límites. Y ojo, que los límites no son los mismos para todas las personas. Entonces, gestionar tiene que ver con sentir la rabia, entender por qué siento rabia, ¿cierto? Y poder, tal vez, cuando ya haya gestionado un poco más mi emoción, poder traducir eso a una conversación. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con que me seas infiel, quiero terminar la relación porque esto no va conmigo, etc. Pero así se gestionaría la rabia, ¿cierto?, de una manera un poco más saludable. Ahora, muchas personas necesitan sacar esa energía que tienen dentro porque claramente la rabia tiene que ver con la energía también. Pero mira René, cuando tú dices gestionar, quiere decir que tú pongas los límites y todo, pero ¿expresas la rabia? Claro que sí. ¿Por qué gestionar? ¿De qué forma diferente la expresas a cuando te da una explosión de rabia? Claro, tiene que ver con el control de impulsos también. Mire, la forma distinta a comparación tal vez con explotar, porque claro, cuando uno expresa la rabia la puede hacer de una forma un poco más intelectual, digamos, que es cuando entiendo mi rabia y la traduzco a una conversación. Puede ser un poco no tan amable, así como te estoy hablando tal vez ahora, sino un poco más dura, no con gritos, más dura, marcando los límites. Y cuando explota la rabia, yo grito, ¿se entiende? Ahí hay una falta de control de impulsos. Entonces, cuando no gestiono mi emoción, sino que explota la rabia, tampoco la controlo, sino que explota y la dejo salir, yo grito. Entonces mira, para que aclaremos el tema, la fórmula correcta no es guardarse la rabia en que te quedas callado porque vas acumulando furia que en algún momento va a salir. La otra fórmula es gestionarla, o sea, darla a conocer pero con ciertos límites. Y lo que hay que agregarle a ambas es control del impulso, pero tienes que expresarla finalmente. Exactamente. Todo esto se enseña en los colegios, volviendo al tema del bullying y el acoso, ¿cierto? Se enseña en los colegios, se hacen talleres todos los años, ¿cierto? Pero también hace falta que esto se pueda reforzar aún más en casa. Perfecto. Oye, y cuéntame una cosa, ¿cuál es la mirada que tú tienes de haber pasado de un 2019 con tal cantidad de bullying a un 2023 en que sube un 27,7%? ¿Qué crees tú que pasó entre el 2019 y el 2023? Digamos, ¿la gente se violentó más en la pandemia? ¿Salió más desatada a cuando convivía con otros seres humanos de manera personal? ¿O qué sucedió? Bueno, son varias las variables que inciden a que esto haya ocurrido en el colegio. Sabemos que los colegios son una pequeña réplica de la sociedad, donde hay varias personas interactuando, ¿cierto? Tenemos que aprender a convivir para posteriormente salir
a la sociedad y Ya. no hacer daño ni tampoco faltar a las leyes, ¿cierto? Por eso acá se pide de pronto que vayan con uniforme, que respeten ciertas normas, porque es la forma de Ajá. enseñar a los chicos que hay normas que acá en el colegio son estas, pero que en la sociedad son otras. Ok. ¿Qué pasó cuando ocurrió la pandemia? Los chicos estuvieron, bueno, los chicos y todos nosotros estuvimos encerrados, ¿cierto? Conviviendo 24/7 con familiares que en muchas ocasiones tenían una dinámica bastante tóxica ¿Ya? de convivencia. Por ejemplo, padres que están sobreestresados, que no saben gestionar sus emociones y que tienden a descargarse y explotar esa ira con sus hijos. Ya. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿cierto? Son familias que tuvieron pérdidas importantes, como por ejemplo un padre, un abuelo, una madre. Ya, digamos por el COVID. Exactamente. Ya. Familias que además se vieron con otro tipo de pérdidas materiales, por ejemplo, trabajos Ya, que claro. sostenían a la familia y que, por supuesto, que le daban un bienestar porque había calidad de vida. Ya. Que luego de esa pérdida laboral, ¿cierto? Ocurrió un desbalance, digamos, en la familia, en su calidad de vida, y eso generó malestar y, por supuesto, probablemente, ¿cierto? Agresiones, las personas dentro del hogar posiblemente estaban más iracundas. Entonces son varios los factores, pero hay un factor clave y yo creo que destaco bastante el trabajo de los colegios, que a veces no se valora tanto, que es que el colegio te permite aprender a socializar, y eso se perdió por 3 años. Te permite aprender a ser tolerante con el otro. Ya, y espera, eso se espera, perdió durante René, y lo que tú dices, cuando se pierde, porque, por ejemplo, una persona de tu edad o mi edad no voy a dejar de saber cómo sociabilizar. Pero a un niño sí, digamos, deja de poder relacionarse con sus pares adecuadamente. ¿A esto te refieres? Porque no está con ellos, Claro. pierdo un poco la práctica de cómo juego con mis amigos, de cómo me relaciono, cómo me paso o no las tareas. ¿A eso te refieres? Sí, claramente. Ya. Yo lo veo. Ujú. Pero vuelvo al colegio más agresivo, o vuelvo al colegio más tímido, o vuelvo al colegio ¿qué? ¿Por qué tengo que caer necesariamente en bullying? Ambas. Y por Ya. eso hay tanto bullying, porque hay gente más agresiva y hay gente mucho más tímida. Ya. Y eso hace la combinación perfecta para que se generen este tipo de situaciones en los colegios. Perfecto. Hay gente que, por ejemplo, entró nueva o nuevo el 2019, 2020, 2021 y no pudo ser amigos en el colegio. Oh, y cuando sí. todos se reencuentran, Sí. ocurre que esta persona no hizo amigos, se siente aislado, ¿cierto? El que está agresivo lo aísla más, lo molesta más. Entonces, Fíjate que conozco un caso justamente en Iquique de un joven, muy joven, 19 años, que entró a la universidad en plena pandemia, no recuerdo si 2020 o 2021, avanzó muy bien en sus notas, en los ramos, pero cuando ya hubo que ir a la universidad no quería conocer a sus compañeros, de los cuales ya era súper amigo por internet, porque lo iban a encontrar muy gordo. Y no quería dar el paso y no quería ir porque le decía a la mamá que mira cómo me engordé y cómo me van a ver así, no quiero. Y digamos, se hizo todo un problema para que él pudiera ir a conocer a sus compañeros, y creo que todavía está en tratamiento. O sea, ¿eso algo así te refieres? claro que sí. De hecho, hay niños que aún no se sacan la mascarilla. Hay un problema bastante grave con la adolescencia y la imagen corporal. Ya. Y como estuvimos en pandemia, esto también se potenció, porque Perfecto. nadie me podía ver, nadie podía aceptarme tal como yo era, ni tampoco rechazarme. Por ende, yo me hice una película en mi cerebro de lo que tal vez merecía, digamos. Perfecto. René, ¿cuál es la actitud que deben tomar padres y profesores en este caso cuando empiezan a captar que hay una situación de bullying?
Lo primero es que si el profesor es quien detecta esta situación, debe informar a la familia, informar al Departamento de Convivencia y Escolar. Orientación, Sí. y comenzar a aplicar el manual de convivencia, porque está regido por el Ministerio de Educación. Entonces tenemos que hacer cumplir ese manual de convivencia. Que por cierto, todos los padres tienen acceso a ese manual a través de la página, en el colegio, generalmente se entrega. Entonces está la posibilidad de, digamos, ejercer nuestros derechos aplicando este manual. Si es que el bullying se ve dentro de la familia, o sea, se sospecha de bullying en la familia, tiene que informar inmediatamente al colegio. Me imagino que al profesor jefe, a convivencia, etcétera, y lo mismo. El trabajo tiene que ser mancomunado entre profesores, padres o no sé, las personas que sostengan a ese joven, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, lo primero que se debe hacer desde el Departamento de Convivencia y Orientación es una investigación para saber quiénes están implicados, de qué manera se hace el bullying, hace cuánto está haciéndose el bullying, bueno, y todo lo demás. René, ¿y esto se trata con psicólogo, con orientador, con psicopedagogo, con qué tipo de profesional? Dentro del colegio, el encargado o encargada de convivencia es quien lidera el manual o el protocolo del manual, y luego, ¿cierto?, el psicólogo o la psicóloga de nivel, puede ser de básica o de media, es quien contiene al estudiante, se hacen un par de sesiones, ¿cierto?, en el colegio. Ya, y pero si es que esto se requiere psicólogo externo también. Es hacia allá iba. Si es que esto es mucho más complejo y necesita sesiones de psicoterapia que no se hacen dentro de los colegios, ahí se deriva a un psicólogo externo. ¿Cada cuánto tiempo debería una persona ver a un psicólogo si está en psicoterapia, y en cuánto tiempo debería verse un cambio en la actitud de la persona? Bien, ¿te refieres a las personas que sufren bullying o en general? Y te iba a preguntar después, ¿a quién se trata? ¿Al agresor o a la víctima? Ambos. A ambos. Bueno, mira, me lo acabas de decir tú, pero no tiene que ser una terapia en conjunto, digamos, sino cada uno por eso. Ya, perfecto. Y esto, ¿al cuánto tiempo debe haber un cambio? ¿Al cuánto tiempo, y ver cada cuánto tiempo al psicólogo provocaría en una persona que comience a ya no ser agresiva, o que el otro no se deje golpear o insultar? Digamos, para ambas partes, ¿al cuánto tiempo una psicoterapia debería lograr que tú comiences un cambio en tu actitud? Mira, siempre depende de cada persona. Sin embargo, cuando el paciente acude a todas las sesiones semanalmente, es una vez a la semana, aunque depende de la gravedad, a veces son 2 veces a la semana, pero generalmente es una vez a la semana. Y esto se debiera comenzar ya a ver algún tipo de mejora, no completa, pero algún tipo de mejora entre la 6ª, 7ª u 8ª sesión. ¿Por qué tan alejado? Porque las primeras sesiones son para generar vinculación entre él o la psicóloga y la persona que hace. Perfecto. Exacto. ¿Puede existir o se puede definir como bullying cuando sucede entre compañeros de trabajo, que somos gente adulta? Eso tiene otro nombre, se llama mobbing. Ya, cuando son personas adultas, ¿hasta qué edad es considerado bullying? Bueno, el bullying se da en el colegio. Ya, no hay otros En las ámbitos. familias puede ser agresiones. Ya. ¿Cierto? Agresiones, acoso también dentro de una familia. Y en los trabajos es mobbing, con M. Perfecto. Oye, ¿por qué las cifras crees que han subido tanto en el último tiempo, y cuál es la forma del bullying más común? Bueno, creo que la variable principal que ha hecho que suban tanto las cifras, sin duda, es la pandemia. Ya. O los estragos, las consecuencias de la pandemia, ¿cierto? Esto que los chicos están más agresivos. ¿No crees que influyó también el estallido social, que fue pegadísimo por la pandemia, en que la gente y los más jóvenes sobre todo se dieron cuenta que en Chile se podía tirar el molotov y que salían todos a la calle agresivamente?
eso no influye también en que, si mira cómo hacen todo lo que quieren, puedo yo también. ¿Influirá un poco o no? Yo digo que la variable más importante es la pandemia. Sin embargo, hay otras variables que también permiten la correlación con el bullying o las agresiones. Por ejemplo, el aumento de uso de redes sociales, ¿cierto? Por supuesto que el estallido social, por supuesto, pero principalmente porque como sociedad vivimos mucha violencia dentro de ese periodo, ¿cierto? Las familias se dividieron generalmente, hubo ideas bastante radicales y bien marcadas. Exactamente. Había poca tolerancia, había pocas ganas de diálogo y bueno, además, ¿cierto? Hay otras variables que yo creo que también son importantes, que tienen que ver con cómo el mundo se está desarrollando. Por ejemplo, hay poca tolerancia en cuanto, y bueno, es un tema en el que en realidad no quiero meterme mucho, pero hay bastante poco tolerancia y mucha confusión también en cuanto, por ejemplo, a la identidad de género. Entonces, ahí también hay bastante bullying con eso. Perfecto. René, y ya para ir cerrando, ¿cuál es la forma más común de bullying? Yo diría que la forma más común actualmente, lo que se está dando en los colegios, es el ciberbullying. Los chicos están burlarte de alguien, hacer memes. De hecho, hay una tendencia bien marcada, y esto creo que la mayoría de los padres ya lo debe saber, que es estas cuentas donde se pone el nombre del colegio y la gente hace comentarios anónimos de, por ejemplo, quiero matar a esta persona, porque esos comentarios hacen nuestros estudiantes lamentablemente, o le voy a agarrarla a la salida, o me gusta este niño, qué sé yo, pero por ahí también se da de manera sistemática el bullying. Perfecto. René, gracias por haber estado con nosotros. Tu explicación fue bastante a fondo. Nos dejó súper claro todo. Que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Ahí estaba entonces René Caya, psicóloga clínica justamente en Tarapacá, contándonos y explicándonos de qué se trata el bullying que es tan común en nuestra época, en nuestro mundo. Vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vaya.